Historia 1. La carta que nunca debí abrir. Mi nombre es Julián, tengo 33 años y una vida que, hasta hace poco, era completamente normal. Trabajo como analista de datos, tengo una esposa increíble llamada Sofía y una hija de 4 años que es mi mundo entero. Pero hace unas semanas, todo cambió, por culpa de una simple carta. Todo empezó el día que murió mi madre. Ella vivía sola en una casa antigua en las afueras. Fue una muerte natural, según el médico. Pero mientras limpiábamos sus cosas, encontré una caja en el fondo de su armario, con una carta dirigida a mí, escrita hace más de 20 años. Decía, Julián, si alguna vez encuentras esto, es porque ya no estoy. Y es momento de que sepas la verdad. Me temblaron las manos. La abrí. Decía que yo no era su hijo biológico. Que ella me había adoptado en secreto, que mis verdaderos padres eran los vecinos de al lado. Sí, esas personas que durante años me saludaron como si nada. La carta explicaba que mis padres biológicos me habían dado en adopción porque no podían mantenerme, pero que luego, al ver que ella podía cuidarme, decidieron mantener todo en silencio. Nunca me dijeron nada. Me quedé paralizado. Lleno de rabia. Confundido. ¿Cómo podían todos haber callado algo así por más de 30 años? Durante días no dije nada. No dormía bien y cada vez que veía a Sofía o a mi hija, pensaba, ¿quién soy yo realmente? ¿Toda mi vida fue una mentira? Finalmente, una noche, no aguanté más. Fui a ver a los vecinos, los Ríos, con la carta en la mano. La señora me abrió la puerta y su rostro se desfiguró al ver el sobre. No hizo falta que dijera nada. Me lo confirmó con una mirada. Entramos. Me lo confesaron todo. Me dijeron que me habían amado siempre, pero que pensaron que era mejor para mí crecer en un hogar estable. Que nunca se atrevieron a decir nada porque temían que yo los odiara. Y ahí vino el dilema, ¿debía contarle a Sofía? ¿Debía contarle a mi hija que su abuela no era su verdadera abuela? ¿Que yo no era quien creía ser? Durante semanas lo pensé. Empecé a distanciarme de todos. Ya no podía ver a nadie igual. Incluso Sofía comenzó a notarlo y me confrontó. Yo solo le dije que necesitaba tiempo. Pero la verdad es que ya no sabía si merecía la familia que tenía. Un día, mientras trabajaba desde casa, vi a mi hija dibujando en la sala. Me acerqué. Dibujaba a su abuela fallecida. Le pregunté si la extrañaba, y me dijo, sí, pero sé que me cuida desde el cielo. Aunque a veces, sueño con una señora que no conozco. Me dice que me ama. Sentí un escalofrío. ¿Era una fantasía infantil o algo más? Esa noche tomé una decisión, quemé la carta. Decidí guardar el secreto, por ella, por mi hija. Porque lo que soy no depende de quien me trajo al mundo, sino de a quien decidí amar y cuidar. Porque aunque viví una mentira, mi vida hoy es real. Y no iba a dejar que el pasado destruyera el futuro de mi familia. Pero a veces, por las noches, escucho pasos. Y en mis sueños, aparece mi madre, o la mujer que creí que era mi madre. Y me pregunta, entre susurros, ¿por qué la quemaste, Julián? ¿Por qué no contaste la verdad? Y cada vez que despierto, me convenzo un poco menos de que tomé la decisión correcta. Historia 2. El ascenso que me costó un amigo. Me llamo Carolina y trabajo en una empresa de marketing digital desde hace 6 años. Empecé como practicante, y poco a poco fui escalando. No ha sido fácil. Soy mujer, joven, y he tenido que luchar contra estereotipos y favoritismos. Pero me hice mi lugar. Lo que no esperaba, era que el precio por seguir creciendo fuera tan alto. Todo empezó cuando se anunció la vacante de subgerente. Era un puesto importante, el paso previo a la dirección. Había 3 candidatos internos, pero solo uno era una amenaza real para mí, Luis, mi compañero de siempre, y mi mejor amigo en el trabajo. Luis es brillante. Creativo, carismático, querido por todos. Siempre me ayudó sin pedir nada a cambio. Celebrábamos los logros del otro. Éramos un equipo. Así que cuando ambos quedamos preseleccionados, lo tomamos con humor. Que gane el mejor, dijimos. Sin rencores. Pero no era tan simple. Días después, mi jefa me llamó a su oficina. Me dijo que tenía muchas posibilidades, pero necesitaba asegurarle algo, necesito saber si Luis es leal a la empresa. He escuchado rumores de que está buscando irse a otra agencia.
Si sabes algo, este es el momento de decírmelo. Me congelé. Sabía que eso era cierto. Luis me lo había contado en confianza. Me dijo que si no conseguía el ascenso, consideraría otras ofertas, porque sentía que aquí ya no lo valoraban. Me lo dijo entre cervezas, con tristeza. Yo le prometí que no diría nada. Y ahí estaba yo. En la oficina de mi jefa. A punto de decidir entre el silencio y el ascenso. Dije que no sabía nada. Pero cuando salí de ahí, algo me carcomía. ¿Y si esa era mi oportunidad? ¿Y si callarme hacía parecer desleal? Esa noche no dormí. Al día siguiente, mi jefa me llamó de nuevo. Me preguntó de forma directa. Carolina, ¿Luis piensa irse? La miré. Y dije lo que no debía decir. Él me dijo que si no lo ascienden, se irá. Ella no respondió. Solo anotó algo y dijo. Gracias por tu honestidad. Me sentí traidora. Pero al mismo tiempo, sentí que me estaba ganando el puesto. Y efectivamente, 2 días después me lo ofrecieron. Fui ascendida. Y Luis no tardó en enterarse de cómo lo decidieron. Alguien le filtró que yo había dicho algo. Vino a mi oficina. Me miró con decepción. No gritó. Solo dijo. Me confiaste tu lealtad y te di la mía. Pero parece que, para ti, eso tenía un precio. No volví a hablar con él. Días después presentó su renuncia. Nunca supe si se fue por mi culpa, o porque de verdad ya tenía otra oferta. Hoy ocupo su lugar. Tengo el sueldo que siempre quise, la oficina con vista, el título en mi firma. Pero cada vez que alguien me felicita, siento una punzada en el pecho. Porque no lo conseguí solo por mérito, sino por romper un pacto de confianza. Y me pregunto, ¿fue mi ambición más fuerte que mi lealtad? ¿Fui la villana, o solo hice lo que muchos harían? Ustedes decidan. El informe que nunca vio la luz. Trabajar en recursos humanos no era el sueño de Julián, pero después de varios años en la empresa multinacional, se había acostumbrado a la rutina. Evaluaciones, hojas de vida, sanciones, todo mecánico. Hasta que una mañana recibió un correo marcado como urgente. Venía de una trabajadora del área técnica, una ingeniera joven y brillante llamada Paulina. El archivo adjunto era un informe técnico. Pero lo que contenía era dinamita. Paulina había detectado un fallo grave en el sistema de seguridad de uno de los productos estrella de la compañía, un dispositivo médico que ya estaba en circulación. El fallo, si no se corregía, podría poner en riesgo la vida de miles de pacientes. Ella lo había reportado internamente hace semanas, pero sus superiores decidieron ignorarlo. Y ahora, desesperada, lo enviaba directamente a Recursos Humanos, pidiendo ayuda. Julián tragó saliva. Leyó y releyó el informe. La documentación era sólida. Demasiado sólida. Si esto se filtraba, la empresa se enfrentaría a una demanda multimillonaria, y probablemente muchos perderían sus empleos. Entre ellos, él. No supo qué hacer ese día. Ni el siguiente. El correo quedó marcado como pendiente. Finalmente, lo elevó a su jefe inmediato. Su respuesta fue seca. No te metas. El producto ya está en el mercado y no podemos dar marcha atrás. No sabes cuántos trabajos están en juego, incluido el tuyo. Julián pasó noches sin dormir. Pensaba en Paulina, en su valentía, en cómo había intentado hacer lo correcto. Y pensaba también en los cientos de empleados que quedarían en la calle si la empresa se hundía. Entre ellos su esposa, que trabajaba en el mismo edificio. Su hermana, contratada hacía un año. Incluso él. Pero había algo más. En su escritorio había una foto de su hija de 6 años. Tenía un marcapasos. Un dispositivo no tan distinto al que Paulina había señalado. Y si fuera ella, pensó una madrugada. Tomó una decisión. Fue a buscar a Paulina, pero su oficina estaba vacía. Le dijeron que había sido despedida por filtrar información delicada y generar pánico infundado. El golpe fue fuerte. Era claro que alguien más había visto el correo y la había silenciado. Pero Julián no. Al día siguiente, sin avisar a nadie, imprimió el informe, redactó una carta anónima y lo envió a una periodista conocida por sus investigaciones médicas. Una semana después, el escándalo estalló. Las acciones de la empresa cayeron.
Hubo una investigación. Varios altos mandos fueron despedidos. Se ordenó el retiro del dispositivo del mercado. Paulina fue entrevistada por medios, su nombre limpio. Y aunque no volvió a trabajar para la compañía, fue contratada por otra firma que valoró su integridad. Julián fue despedido, claro. Nadie pudo probar que había sido él, pero sabían. No importó. Hoy, trabaja como consultor independiente. Gana menos, vive con más incertidumbre. Pero cada noche, cuando abraza a su hija antes de dormir, sabe que hizo lo correcto.